Hola, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez Castro de Hojas Políticas TV en el Chapucero Network y es un placer saludarles porque es viernes y lo sabe el cuerpo y lo sabe el bolsillo. Entonces estamos listos para iniciar la jornada temprano hoy en todas las zonas donde haya oscuridad, pero por lo pronto vamos a empezar nosotros con nuestros temas y hoy pues tenemos varios, algunos por razones de plataforma no podemos pues desmenuzarnos, pero la verdad es que tampoco nos gustaría, ya lo están haciendo otros medios y lo único que podemos decir es que hay que cuidar a las políticas públicas y también a las organizaciones no gubernamentales que son las más metidas en todo este proceso, a las sociedades de padres de familia, a los maestros, a los directores de escuela, a los jefes de grupo y todo esto. Es importantísimo que cuidemos mucho que eventos aislados, en todo caso, habemos, en México hay 35 millones de estudiantes de 6 a 17 años y bueno, nosotros tenemos que cuidar que esos niños no sean estigmatizados por la conducta de algunos de ellos que pueden ser, digamos, delicadas y en un momento dado criticables, pero una golondrina no hace verano. Estamos hablando de millones de jóvenes, de niños y jóvenes a partir de 12 años que estudian la secundaria, que estudian la preparatoria, que es en la etapa en que más se dan estos eventos. En las universidades es menos, allá lo que hacen es bloquear y romper vidrios, pero bueno, eso no tiene mayor importancia porque no son tan caros los vidrios, se pueden reponer. Entonces necesitamos que se haga conciencia que a raíz de eventos que se están viviendo en México, de uno o dos casos o los que sean, no se estigmatice a los jóvenes, no salgan con políticas de esas rimbombantes, ¿verdad? Que van a revisar con policías a la entrada y ese tipo de cosas de las escuelas, porque la verdad es que no se lo merecen. Los niños llegan tarde, no porque quieran, sino porque sus papás trabajan y se paran tarde, o bien pasan a dejarlos mientras se van a su trabajo, a veces los dejan antes, a veces los dejan después, o a las carreras. Entonces no es fácil que se hagan las operaciones de mochila, que tanto además han enfadado a los papás en otras ocasiones, porque eso sirve para que pues esculquen a las mochilas de las señoritas, de las damas, sobre todo aquellas que ya llevan sus toallas, sus cosas femeninas, íntimas, y bueno, se enteran ahí, a veces son hombres, son policías o son prefectos, y pues no son perfectos, ¿verdad? Son prefectos, pero no hay una política aquí, digamos, de que mujeres van a revisar mochilas de mujeres. No, ahí el que puede revisa y generalmente pues es una invasión a la intimidad, este tipo de cosas, de tal manera de que no es el hecho de que uno o dos casos se den en el país, que por más que escandalicen, no es suficiente razón para que ahora nos salgan con grandes propuestas de ley, reglamentos y poner más candados de por sí a los que ya los jóvenes tienen en las escuelas. Hay que simplemente, creo que hacer toda como bien dice el presidente López Obrador, hay que generar conciencia entre directores, entre todo el personal que maneja las escuelas, pero sobre todo pues cuidar el tejido social, que es en lo que se esmera diariamente el presidente López Obrador con todos sus programas sociales, que no están funcionando al 100 en algunos casos, como es salud, todavía tiene muchos resabios este tema del INSABI que no logra corregir, sobre todo también el surtimiento de medicamentos, que es otro problema. Yo creo que esos dos problemas, y desde luego el problema de la inseguridad, que pareciera estar cediendo, porque ahora son muy claros los objetivos, que si el ojo, que si el hijo del ojo,
14º hijo del ojo, en fin, cosas de ese tipo, pero sin embargo no afectan realmente, digamos, a jóvenes. Ya si hay una especie de cultura de utilizar a niños menores de edad para cometer, digamos, abusos en diversas partes del país, pero sin embargo, porque pues reciben condenas menores, ya que son pues por la edad. Otros no, otros sencillamente si delinquen, están en un tribunal, en un cerezo para menores, y luego cuando cumplan la mayoría de edad pasan a los cerezos mayores, así que no se libran de la pena de pagar sus delitos. Pero eso es una parte mínima de todo este gran universo de 35 millones de jóvenes que están estudiando desde los 12 años, que entran a secundaria hasta que salen de preparatoria. Son 6 años, 3 y 3, de tal manera que esa es la etapa más difícil de los muchachos, porque es cuando se van volviendo, primero pasan de la infancia a la adolescencia, y luego empieza el tránsito difícil de la adolescencia a lo que se da a la juventud, a los 18 años, cuando van terminando su preparatoria, y ya pues como a los 22, 23, ya 24 están saliendo de sus carreras profesionales. Ya los problemas allá son de otro tipo. Mejor dicho, hay que cuidar las escuelas de otro tipo de peligros aquí en México, en cualquier lugar, sobre todo que se acabe el narcomenudeo y cosas de ese tipo, que ahí sí es muy importante cuidar a nuestros niños, de que no sean víctimas, ¿verdad?, de estas estratagemas que tienen los estudiantes, que sí se vinculan a esto porque ya necesitan dinero ellos para otro tipo de cosas, de gastos, para sus noviazgos, para sus ir al cine y cosas por el estilo. Entonces ellos sí son perseguidos por personas, por gente que se encarga de la distribución y todo ese tipo de cosas. Ahí sí hay que cuidarlos más, pero esas son políticas más bien externas, no internas de la escuela. Sin embargo, la escuela puede hacer mucho también para el tráfico de cierto tipo de sustancias que no conviene que los jóvenes conozcan, y menos que vendan. Yo creo que es importantísimo que no se haga un programa de estigmatización que vaya a dañar el excelente prestigio que ya tienen cada vez más las escuelas mexicanas. Se van logrando, digamos, ir desvaneciendo las sombras de crímenes, de cosas de ese tipo, ¿no? Ya incluso los últimos eventos que se vivieron terribles, que todavía esperemos que sean los últimos, son estos, digamos, castigos o recibimientos que se acostumbran en las escuelas normales, que le ponen castigos tan terribles a los que llegan por primera vez, que terminan muertos. Esto sucedió en Chiapas, es algo que en las normales se acostumbra, y creo que es así, debe ser prohibida y con toda la energía, porque ahí sí, ya son profesionales, van a estudiar su profesional, y no es posible que pongan esas serie de castigos, como recuerdo en el colegio militar, ¿no? Que en el colegio militar decían que pues para llegar ahí primero te peloneaban más de lo que de por sí te piden, y después de eso hay que bolearle las botas a los compañeros, y después de eso ellos mismos te las escupen y te las dan otra vez, cosas de ese tipo, que es el bullying que ha existido siempre. La verdad es que yo recuerdo que eso ha existido siempre. Sin embargo, se ha generalizado, y eso sí hay que combatir, el bullying, hay que combatir que no se distribuyan sustancias inconvenientes, todo eso, pero de ninguna manera nuestra niñez en México está dedicada a ver a quién digamos, pues le clava algún cuchillo en el corazón, ¿no? Entonces, dejemos eso para sociedades esas tan avanzadas que ya forman parte de su digamos, deber ser y ser, y así lo aceptan ellos, porque tan es así que permiten, ¿no?, la venta de armas y todo ese tipo de cosas, pero que nosotros no tenemos nada que ver con esa cultura, estamos lejos, gracias a Dios, de ella, y vamos a seguir cuidando a nuestros niños, nuestros jóvenes, adolescentes, de primero no estigmatizarlos, no señalarlos, y no hacerles sentir a la entrada de la escuela que son pues unos presuntos
criminales, ¿verdad? Eso sería dañar la estima, el gran cariño de los padres hacia sus hijos, su confianza. Y es mejor que los padres, los maestros hagan una evaluación de sus alumnos, y los que sean problemas hay que plantearlos a sus padres, citarlos y platicar con ellos. Eso, hay muchas políticas para esto, están autorizados, tienen buena, digamos, disposición las autoridades. Hoy habló Esteban Moctezuma sobre temas de ese tipo, habló el propio presidente de la República. En fin, ese tema va a estar en la mente de buen tiempo, pero nuestra petición, nuestra posición en ese sentido no es hacer la narrativa de los eventos ni empezar a hacer comparaciones, sino nuestra narrativa es: no estigmaticemos a los estudiantes mexicanos bajo ningún concepto en cuanto a ningún tipo de actividad fuera de la ley. Eso es lo que tenemos que cuidarlos, hacerlos sentir bien, que lleguen a un lugar donde se les trata bien, donde aprenden, donde se les aprecia, se les estimula y se les pues establecen políticas y pláticas de desarrollo emocional, motivación espiritual, en fin, todo esto, ¿verdad? Sin necesidad de que sean escuelas religiosas, sino en todas las escuelas debe de haber la psicología de la superación personal. Es algo sensacional. Hasta con el yoga se puede hacer. Hay muchas cosas que hacer por los jóvenes y por las chicas también, para que evitar lo que sí está como una plaga, los embarazos adelantados. Pero bueno, eso finalmente es vida y no es nada relacionado con la muerte. Y bueno, es hora de ir yéndonos a otro tema, porque hoy nos toca chat. Ahora sí, prepárense, porque al ratito, unos instantitos más, estamos entrando al chat. Pues hoy nos enteramos ya por